Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlos, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. Y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En camino hacia la cruz. Eso se nos narra acerca de Jesús y de aquellos que lo seguían. Están en camino hacia la cruz, pero de un modo tan distinto. El evangelista comienza diciendo: mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Jesús iba a otro ritmo, encabezaba, caminaba más rápido. Estaba decidido, aceleraba la marcha.
se les adelantaba en el camino. Ellos estaban asombrados. No entendían esa premura, ese adelantarse, ese ritmo más encendido del Señor Jesús. Estaban asombrados, probablemente les parecía que era más oportuno ir a un ritmo más lento, o inclusive retrasar, enlentecer el ritmo del caminar. Claro, evidentemente suponemos que ya el ambiente que se vivía en torno a Jesús, de oposiciones, de confabulaciones, hacían suponer que la subida a Jerusalén era peligrosa, podía ser ingrata. Y algunos quizás pensaban, mejor no ir. Dejémoslo para otro momento, posterguemos esta subida a Jerusalén. Y los que lo seguían, no solo los discípulos más cercanos, probablemente se esté hablando de los 12, los que lo seguían en general tenían miedo. Ese era el clima del camino, ¿no? Hacia la Pascua. Jesús se adelantaba, iba a paso presuroso, encendido. Los 12 estaban asombrados de que tomara este ritmo y la mayoría estaba muerta de miedo. Ya hablaremos un poco de esto, pero se parece a nuestro camino de seguimiento discipular. Cuando llega el momento crucial, cuando tenemos que madurar, y madurar siempre significa pasar por la cruz, Jesús va delante de nosotros abriendo camino a paso firme. Algunos se asombran y dicen, ¿por qué no desacelera? No hace falta que lleguemos tan rápido a la cruz. Y muchos están atemorizados. En el camino hacia la cruz, en este contexto, Jesús reúne a los 12 y les habla con claridad acerca de lo que iba a suceder, que iba a ser entregado a la muerte y que iba a resucitar. Lo dice en términos muy claros. Lo condenarán a muerte, lo entregarán, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán. 3 días después resucitará. Imagino que aquellas notas iniciales de asombro y de miedo se habrán multiplicado exponencialmente frente a un anuncio tan claro de lo que estaba por delante. Pero al mismo tiempo, frente a este asombrarse por el ritmo de Jesús, que se traduce en asombro y miedo viendo los peligros, las dificultades, la oportunidad que tiene delante, que es una oportunidad desventajosa, por así decirlo. También contrasta con una gran desorientación, como que los discípulos no saben en dónde están exactamente, qué están haciendo, a quién están siguiendo. Aunque se les diga con claridad,
no entienden casi nada. Solo en este contexto se puede comprender que dos de ellos, Juan y Santiago, le digan que quieren pedirle algo. ¿Qué le van a pedir a alguien que les dice que lo van a entregar, que lo van a humillar, que lo van a matar y que va a resucitar? Ellos quieren los mejores lugares, a la izquierda y a la derecha de Jesús. ¿Están pensando en la resurrección, en la gloria, en el cielo? No parece que lleguen a tanto. Nos damos cuenta después por la respuesta de Jesús que siguen pensando en términos mundanos, según los esquemas de poder de este mundo. Qué desentonados que estaban. Sin embargo, podríamos decir que también Juan y Santiago se adelantaron con Jesús. Recuerden que el evangelista los llama Boanerges, hijos del trueno, apasionados, vehementes, a veces exagerados, con exabruptos, intensos. Y en esa condición de sus temperamentos, Jesús les pregunta si pueden beber el cáliz y celebrar el bautismo que Él vivirá. Ellos se adelantan sin saber quizás demasiado a lo que están comprometiéndose, involucrándose. Y Jesús les da lo único que puede darles, la cruz. Ustedes beberán mi cáliz y celebrarán conmigo el bautismo. En cuanto a otro que piden, no tiene sentido. Ni que se lo planteen, ni que lo pidan. Eso está en las manos de Dios, la decisión de Dios. Ustedes no deben entrar ahí, deben tener temor sagrado de intentar acceder a ciertas decisiones que solo le corresponden a Dios. Pero claro, en el camino hacia la cruz, los otros 10 se dan cuenta de lo que estos dos hermanos están haciendo y se enojan, se indignan, porque se dieron cuenta que era un pedido inoportuno, que no tenía nada que ver con lo que Jesús iba a vivir. Para nada, porque a ellos también se les va a hablar de que sus esquemas todavía son los del poder de este mundo. Ellos quizás se indignan porque se les adelantaron, porque ellos también aspiraban a esos puestos. Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Están asombrados y tienen miedo por lo que está por delante. Les sorprende y les da miedo que Jesús se adelante, que se dirija con premura hacia la Pascua, porque ellos todavía están pensando con esquemas de poder mundano. Están anhelando lo que Jesús no va a darles, ni puede darles, ni quiere darles. Y que quiera ser grande, que se haga servidor. Y que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, el último. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Los discípulos tienen por delante la conversión, la gran conversión. El momento cumbre de la conversión, conversión a la cruz.
conversión al cáliz y al bautismo de Jesús. En el camino hacia la cruz están tan desorientados, asombrados, llenos de miedo, desentonados, todavía presos de los esquemas de este mundo. Qué golpazo se van a dar en Jerusalén. Qué estruendo, qué terremoto, qué cimbronazo. Qué crisis tremenda les espera en Jerusalén. Pero Jesús no abandona, les envía su Espíritu, resucita y los alienta y los anima, y ellos van a poder hacer el camino, superar la crisis, convertirse, y luego de la Pascua pensar y sentir totalmente distinto. Siguen al crucificado resucitado. Deben hablar ese lenguaje. No le pueden pedir al crucificado resucitado lo que le pedían antes cuando estaban asombrados, tenían miedo y no entendían casi nada. Esa petición era totalmente insostenible con la identidad de Jesús. Ahora deben volver a pedir el cáliz, el bautismo, la cruz. En el camino hacia la cruz, todos nosotros estamos en este camino. Jesús se nos adelanta y nosotros estamos asombrados, llenos de miedo, y generalmente entendemos muy, pero muy poco del camino. Tenemos expectativas que no tienen nada que ver con el Evangelio y la propuesta de gracia que se nos presenta. Pero también nosotros nos vamos a dar el golpazo, la crisis, el cimbronazo y la gran conversión de la Pascua. En estos tiempos estoy profundamente preocupado porque me parece que en la praxis del discipulado de la iglesia que peregrina hoy se hace casi muy improbable la maduración de los discípulos, el crecimiento. Porque son muy pocos pastores, maestros de espíritu, testigos, los que se adelantan con Jesús, causando asombro y temor en el resto. Son muy pocos en la iglesia los que van hacia la cruz con paso firme, decidido, con premura, a celebrar ese bautismo y a beber ese cáliz. En la iglesia que peregrina hoy hay un gran deseo de no crecer, de no madurar. Hoy probablemente encarnamos bien el anzuelo para la pesca, como se dice, ¿no? Y entonces tenemos propuestas en la iglesia para dar los primeros pasos. Propuestas como deben ser, para iniciados, cargadas de sensualidad, del lenguaje que la gente que está lejos de la iglesia y que no conoce a Jesús necesitan. Somos capaces de abajarnos para hablar un lenguaje, digamos, mundano, para empezar a atraerlos, cautivarlos, seducirlos.
Iniciativas pastorales y espirituales de este tipo hay infinidad, ¿no? De retiros, charlas con cenas, con meriendas, con bailes, con canciones, con fogones. Bueno, eso lo sabemos hacer. Y lo hacemos bien. Los primeros pasos para atraer, para cautivar. Como les pasó a los discípulos que quedaron cautivados porque Jesús sanaba, hacía milagros, expulsaba demonios. Y las palabras que decía les traían esperanza, posibilidades, aperturas. Sentían que había un camino por delante. Pero luego Jesús los invitaba a crecer, a madurar. Nosotros en la iglesia no lo hacemos. Temo que dejamos a las personas en esos pasos iniciales. Y ninguno, ni discípulos, ni referentes, quieren apresurar el paso para ir a la cruz, a la Pascua. Y entonces se transforma una iglesia de discípulos debilitados, desnutridos, con poca espalda, incapaces de sostener el testimonio en la dificultad, en la crisis, en la persecución, en la contradicción. Y si Dios suscita en la iglesia de hoy, que lo hace, hermanos y hermanas que puedan enseñar y acompañar los otros pasos, los de la profundidad, los de la ascesis purificadora, los de la mística desbordante, los que los puedan introducir más hondamente en el misterio. A estos hermanos y hermanas no les llegan discípulos, no les llegan candidatos a los cuales acompañar. Todos se quedan en la primera etapa, la gran mayoría, y son pocos los referentes de la primera etapa que invitan a los discípulos a crecer, a madurar, y los ponen en manos de los otros hermanos que pueden ayudarlos a hacer este proceso. Hay un gran populismo, una gran demagogia, un gran facilismo, una gran comodidad. Un extendido rechazo del sacrificio, de la ofrenda, de la entrega, del lenguaje y de la escuela de la cruz. Hoy también sucede, en el camino del discipulado, Jesús se adelanta hacia la Pascua y los discípulos asombrados y temerosos siguen haciendo propuestas y tienen expectativas totalmente desentonadas. Como Dios es fiel, permitirá que la iglesia peregrina se pegue el golpazo. Que todo sea un gran cimbronazo, un terremoto, un estruendo, una crisis. Le sigue ofreciendo a la iglesia, porque la ama, su bautismo, su cáliz, la cruz. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.